Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Reciban un saludo allá en casita. Hermanos, pues esta es la semana 7, me parece, ya de enseñanza de varones. Gracias a Dios porque podemos seguir proclamando la palabra a través de este medio. Ciertamente hemos tenido que aprender a hacerlo de esta manera. Así es que gloria a Dios por eso. Y ahí en casita le voy a pedir que para este estudio, para esta palabra, usted tenga a la mano su cuaderno, su pluma, pero sobre todo su Biblia. Así es que si no la tiene, hermanito, vaya, corra, traiga su cuaderno, su pluma, la Biblia, porque esta palabra es de bendición, como toda la palabra del Señor, y hay que estar listos para esto. Amén, hermano. Pues muy bien, yo espero que ya tenga lista lo que le pedí, trajera. Y en esta ocasión, hermano, yo quiero dirigirme a usted porque creo que es importante este tema del cual vamos a estudiar hoy. Es acerca del fruto del Espíritu Santo. Yo creo que hoy en día es prescindible que nosotros como hijos de Dios tengamos el anhelo por tener ese fruto del bello Espíritu Santo. Amén, hermano. Así es que antes de tomar el tiempo ya para la enseñanza, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que me dirija, que no sean mis palabras, sino la palabra que Dios quiere sembrar en nuestros corazones y que sea de edificación para cada uno de ustedes en estos tiempos esta palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Padre mío, en esta hora, Señor, escudriñar tu palabra, aprender más de ti, Señor, conocerte de una mejor manera. Y Padre mío, te pedimos que sea tu bello Espíritu Santo el que tome este tiempo, el que dirija, Señor, mi boca, mis pensamientos, el que, Padre, me dé sabiduría, Señor, en tu palabra, para poder, Señor, ser de edificación para mis hermanos. Tómanos en tus manos y allá en casita con mis hermanitos, sé tu propicio, sé tú, Señor, poniendo un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque, Padre mío, hasta el día de hoy hemos visto tu fidelidad. Y es por eso que te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Sea dada a ti la honra, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano, pues como ya le comentaba, en esta ocasión vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Y saben, hermanos, antes de empezar, yo cuando Dios me puso en mi corazón esta palabra, hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, yo me imaginaba cómo representarlo, cómo transmitirle esta parte del fruto del Espíritu Santo, y venía a mi pensamiento algo que le comentaba a mi esposa. Yo cuando vi esta palabra, yo me imaginaba que ese fruto al cual nosotros debemos de anhelar, debemos de desear tenerlo, yo me imaginaba caminando hacia un árbol grande, inmenso, en el cual ese árbol nos daba una sombra que nos protegía de las inclemencias del sol. Pero eso no era lo importante que yo veía es que había mucha gente caminando hacia ese árbol, anhelando tener ese fruto, probarlo. Pero ¿saben por qué? Porque alguien más les había dicho que el fruto de ese árbol era lo mejor que podían comer en esta vida. Pero lo que a lo mejor ellos no comprendían es que esas personas que ya habían probado ese fruto,
habían pasado por un proceso para poder obtenerlo. Y yo veía que la gente intentaba obtener ese fruto, pero no lo conseguía. Pero esos que no lo conseguían nunca se pusieron a pensar en cómo la gente que les dijo que este fruto era lo mejor que podían probar, qué es lo que habían hecho, qué es lo que habían tenido que hacer para poder probarlo, para poder tenerlo. Y una vez que se enteran lo que tienen que hacer, venía mi pensamiento que hoy en la actualidad muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio para probar las mejores cosas. Hay veces que nos falta desearlo, anhelarlo con tanto esmero, con tanto anhelo, que a veces reparamos en lo que nos puede costar probar ese fruto. Además, hermanos, yo cuando veía ese árbol decía, ¿por qué me muestra un árbol? Y si vamos a la palabra de Dios, Él nos compara con un árbol. ¿Y por qué digo que recordemos que Dios nos compara en un árbol? Si vamos a Lucas 6:44, que habla de que por nuestros frutos seremos conocidos, dice, la palabra del Señor en Lucas 6:44 nos dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, yo cuando veía ese árbol decía yo, ¿por qué vino a mí la imagen de un árbol? Y ciertamente, el Señor conoce lo que hay en nosotros, conoce lo que tenemos en nuestro corazón. Y entonces es por eso que a esta prédica yo le puse árbol de fruto abundante. El fruto que vamos a dar es ese fruto del Espíritu Santo. Y así, hermanos, entonces hoy Dios nos quiere hablar acerca de cómo tener ese fruto y de cómo ser ese árbol que da fruto, pero en abundancia. Y para esto, hermano, te voy a pedir que vayas, por favor, al libro de Gálatas. El libro de Gálatas en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23. Amén, hermano. Gálatas 5, versículos 22 y 23, y la palabra del Señor dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, en esta expresión utilizada en la Biblia, precisamente en este libro de Gálatas, cuando se refiere al fruto del Espíritu Santo, implica que aunque son varias manifestaciones o características del Espíritu de Dios en nosotros, en realidad son una consecuencia directa de la presencia de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, en la vida de todo cristiano. Entonces debemos de ver que el fruto del Espíritu Santo es uno, que tiene cualidades distintas, que se nos añaden, pero no por separado, sino en conjunto. El fruto del Espíritu Santo siempre está unido. Nunca se tiene una cualidad o una característica y te puede hacer falta otra, jamás. Tiene que ser el fruto completo para poder decir que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, hay 5 cosas que debemos entender acerca del fruto del Espíritu Santo. Y la primera cosa que debemos entender acerca del fruto del Espíritu Santo es que en ningún momento Dios llama al creyente, a su hijo, a producir este fruto por un esfuerzo sobrehumano o humano. El Espíritu Santo es derramado sobre los hijos de Dios y entonces empieza el proceso de la limpieza hasta que tú, en tu anhelo, en tu caminar, en tu relación con Dios, Dios va derramando de su Espíritu y va poniendo ese fruto del Espíritu Santo en ti, como corrigiéndote y dando dirección a tu vida, hermano. Eso es lo primero que debemos de entender. Nunca tenemos que trabajar en el sentido humano por tener ese fruto.
¿Cómo lo vamos a obtener? Con nuestra relación con Dios, con la manera en que le buscamos, en que le anhelamos, de tal manera que Dios y el bello Espíritu Santo van derramando sobre de ti cada una de estas cualidades hasta que tú tienes por completo el fruto del Espíritu Santo. Pero lo importante en este proceso, hermano, es que el Hijo de Dios o el creyente va colaborando con el Espíritu Santo. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 3, en el versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, y dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Nos va llenando de sus hermosas cualidades el bello Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Entonces es importante que nosotros sepamos que hay que anhelarle, que hay que perseverarle, que hay que buscarle para poder ser llenos del fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos que entender que este fruto no es instantáneo. El Espíritu Santo, a través de un proceso, va desarrollando el fruto, como ya les comentaba. Lo va desarrollando en la persona. Y es decir, va transformando a esta nueva criatura que somos en el Señor. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va corrigiendo, nos va preparando, pero sobre todo nos va llenando del fruto de su Espíritu. Nos demuestra entonces que el cambio es gradual y no instantáneo. Para eso vayamos, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 12, en su versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, debemos de entender que es un proceso que como hijos de Dios vivimos. El hecho de que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre nosotros y su fruto. ¿Por qué? Porque recordemos que si ciertamente cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, estamos viviendo un proceso en el que reconocemos a Dios. Nos llena, el Señor nos llena de su presencia. ¿Dónde? En nuestro corazón. Viene a habitar Él y su Espíritu. Sin embargo, para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que vivir todo este proceso. No podemos decir que a lo mejor tenemos algún don o somos ungidos del Espíritu Santo desde ese momento, porque tenemos que vivir un proceso. Nos tiene que santificar, nos tiene que corregir, nos tiene que moldear conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces es justo ese momento y ese proceso en el que nos afirman que este fruto no es instantáneo, va siendo gradual, nos va transformando. Amén, hermano. Entonces, segundo lugar, el fruto no es instantáneo. Ahora bien, en tercer lugar, el fruto del Espíritu Santo es permanente. Escuchen bien, el fruto del Espíritu Santo es permanente, diferente a los dones. ¿Y por qué es diferente a los dones? Porque los dones pueden ser temporales, hermanos. El fruto es permanente. Sin embargo, a lo mejor muchos podemos de alguna manera entender por qué nos dice que es distinto a los dones y que los dones son temporales. Ciertamente a lo mejor muchos hemos visto que algunos oran y hablan en lenguas, otros interpretan, otros hacen sanidad. Y entendemos, hermanos, que a lo mejor en ese momento el Espíritu Santo se derramó sobre nuestro hermano y le dio el don de interpretación, mientras a otro hermano le dio el don de lenguas. Pero solamente en ese momento derramó de ese don. Y a lo mejor el hermano nunca lo va a poder volver a tener. Y es por eso que entonces debemos de entender que esto, si nosotros lo anhelamos, si nosotros lo cuidamos, este fruto es permanente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va de la mano con la relación
que tenemos con Dios, el cómo lo anhelamos, el cómo lo cuidamos, y los dones según actúan la voluntad del Espíritu Santo, y por eso pueden ser temporales. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, hermano, grábate esto, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, que es el primero, debemos de entender que este fruto, la característica, el amor, no solamente dura este tiempo sobre la tierra, hermano, sino que será lo único que podremos llevar a la presencia de Dios, llevar al cielo. Porque dice la palabra, al morir los dones cesarán. En 1 Corintios 13:13 dice, es por eso que Pablo, en 1 Corintios 14:1 recalca que el amor tiene preeminencia sobre los dones. Y les mencionaba anteriormente, 1 Corintios 13:13, dice que el amor, la esperanza, la fe y el amor son los que prevalecen, pero de todos el mayor es el amor. Es por eso que vemos en primer lugar al amor. La principal cualidad del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y de esas actúan las otras 8 conjuntamente. Todas son unidas de tal manera que forman un fruto. Amén, hermano. Entonces, en cuarto lugar, hermano, debemos de entender que mientras la iglesia precisa los dones para el servicio, solamente la iglesia puede vivir por este fruto. Y aquí debemos de subrayar esto, que son de gran importancia, el servicio y el fruto. Sin embargo, lo que da vida a la iglesia es el fruto, hermano. El fruto es como si fuera el cemento de una iglesia. Si encontramos a una iglesia unida, si encontramos a una iglesia que está en el amor de Dios, entonces eso es físico. El cuarto, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, este cuarto puede estar sólido ahorita, pero viene un terremoto y se derrumba. Pero si aquí hubiese una iglesia, hijos de Dios congregándose, la iglesia va a continuar. ¿Por qué? Porque están en amor, están en unidad, perseverando en Dios. El cuarto es algo material y se va a terminar, pero si la iglesia permanece con ese bello fruto del Espíritu Santo, entonces la iglesia nunca va a ser derrumbada, hermano. Entonces, por eso que tenemos que entender que el fruto es el cemento que une al edificio, o que une al cuarto, que ya les decía. Amén, hermano. Entonces, cuán importante se vuelve que cada uno de nosotros, que cada hijo de Dios tenga el fruto del Espíritu Santo en su totalidad. No parcialmente, no porque solamente tengo amor, gozo y paz, y a lo mejor no tengo alguna otra cualidad o característica, ya tengo el fruto. No, hermano, recordemos que el fruto es todas estas cualidades o características. No podemos decir que tenemos el fruto del Espíritu Santo si falta alguna de estas características. Amén, hermano. Ahora, en quinto lugar, debemos de entender que el fruto del Espíritu Santo entonces es el amor. El amor es el más importante, y tenemos que entender que tiene 4 facetas, hermano, 4 facetas muy distintas. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que el amor tiene 4 facetas distintas. La primera, hermano, que es el gozo y la paz, tienen que ver con la vida interior, con la confianza que tenemos en nuestro Señor. Amén. Entonces, el gozo y la paz, esta primera faceta que tiene el amor, en el gozo y la paz, tiene que ver con nuestra vida interior, con nuestra vida espiritual. La segunda y tercera fase que tiene el amor tiene que ver con nuestro acercamiento hacia nuestros hermanos. Pero no solamente hacia nuestros hermanos, a nuestro vecino, a nuestro prójimo. La paciencia y la benignidad, la bondad y la fe. Estos 4 tienen que ver con eso, la manera en que nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque esto también habla del fruto del Espíritu Santo. Y la última, pero no menos importante, que tiene que ver con la mansedumbre y la templanza, tiene que ver directamente con nuestro carácter, nuestro dominio, la humildad que tenemos como hijos de Dios. Entonces, hermanos,
una vez que hemos entendido que el fruto del Espíritu Santo tiene que ser completo para que nosotros podamos decir que tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos que tener cada una de estas cualidades y características. Amén, hermano. Entonces, recapitulando, el amor tiene 4 facetas. La primera tiene que ver con nuestra vida interior, con nuestra vida espiritual, la confianza que tenemos en Dios. La segunda y tercera tienen que ver con nuestra relación, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Y la última, que es mansedumbre y templanza, tiene que ver con nuestro carácter. El cómo Dios nos va, el Espíritu Santo nos va moldeando de tal manera que logramos tener todas estas cualidades. Ahora bien, hermanos, ya que hemos entendido esto, vamos a desglosar cada una de estas características, cualidades que el fruto del Espíritu Santo tiene. Para hablar de amor, hermano, te voy a pedir que vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. La palabra del Señor dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, amado hermano, el amor es importante. ¿Por qué? Porque hay algo que aquí nos hace mucho énfasis en este versículo. Sí. Todo aquel que ama, que dice, es nacido de Dios, pero sobre todo conoce a Dios. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser el reflejo de ese amor que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Dios nos enseñó a amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros esposos o esposas. Entonces, el amor es el reflejo de lo que Dios ha sembrado en nosotros una vez que le hemos conocido. Y por eso es que toma parte principal en las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, es cuando aprendemos a amar a las personas a nuestro alrededor, pero sobre todo a nosotros mismos. Podemos entender entonces el amor, este amor, como un atributo de Dios. Es una característica que nos hace esencialmente participantes de esa naturaleza divina, es decir, de nosotros, hijos de Dios. Y de este amor divino derivan entonces, hermano, las demás características del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok, amado hermano? Entonces, el amor es el principal. Si nosotros tenemos amor, vamos a tener con mucha más facilidad cada una de estas cualidades del Espíritu Santo. Ahora hablemos del gozo. Del gozo, o algunas personas lo transforman en alegría, pero ahorita vamos a ver la diferencia de qué es gozo y qué es alegría. Nosotros vamos a hablar del gozo. Le voy a pedir que vaya por favor al libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Amén, hermano. Habacuc 3, 17 y 18. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ok, recordemos, ¿no?, que Habacuc tenía en ese momento aflicción por el pueblo de Dios. Él oraba y pedía que Dios intercediera por su pueblo. Él incluso le llegó a decir: Dios, ¿por qué? Si hay naciones todavía más perversas, ¿por qué castigas a tu pueblo? Y sabiamente Dios le responde que ni aún él le dijera todo lo que iba a acontecer, ni aún si él se lo contara, él lo iba a poder creer. Así es que Dios fue transformando a Habacuc, fue sembrando gozo en su vida, de tal manera que él escribe al final del libro la confianza
que Dios ha puesto en él. Que no va a importar cuál sea la circunstancia, él siempre va a gozarse porque tiene un Dios que le sustenta, un Dios que es fiel, un Dios que le da la respuesta que Dios quiere que suceda. Amén, hermano. Entonces, cuán importante se vuelve el gozo en nuestra vida. Que no importa la circunstancia, nuestro gozo no debe depender de circunstancias. Nuestro gozo debe de ser permanente, hermano. Porque el fruto es permanente, ya lo habíamos mencionado. Nuestro gozo, no importa la circunstancia, debe de ser permanente. No debe estar de alguna manera ligado a circunstancias. No porque nos vayan bien las cosas, vamos a estar gozosos. O como algunos dicen, alegres. No, nuestro gozo va más allá. Porque confiamos en un Dios poderoso. Amén, hermano. Ahora sí, veamos la diferencia entonces entre alegría y gozo. Y la alegría, hermano, entonces podemos definirla como el placer que uno siente cuando todo anda bien. La alegría entonces depende de circunstancias, hermano. Depende de si todo nos está saliendo conforme a lo que nosotros planeamos. En cambio, el gozo, por contraste, hermano, continúa aún en medio del sufrimiento. ¿Y por qué continúa, hermano? Porque tenemos el fruto, porque estamos confiando en un Dios que es nuestro sustento, que es nuestra respuesta, que es nuestro consejo, pero sobre todo que es fiel. Amén, hermano. Entonces, el gozo, más que un sentimiento, denota una actitud de confianza en Dios basada en su fidelidad. Amén, hermano. Ahora vamos a hablar de la paz. Para hablar de la paz te voy a pedir que me acompañes allá en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la paz. Esta paz es una cualidad que tampoco debe estar sujeta a circunstancias. Dice su palabra que es una paz diferente a la que el mundo da. Cuando confiamos en Dios, hermano, entonces aprendemos a echar a ese miedo, a esa desconfianza a un lado y encontrar la verdadera tranquilidad en Dios. Entonces debemos de andar en la paz que el Señor nos da, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Debemos aprender a confiar en Dios, porque somos sus hijos y Él tiene cuidado especial de nosotros. Amén, hermano. Entonces, la paz que tenemos en el mundo es distinta a la que Dios nos da. La paz que nos da el mundo es circunstancial. Depende de si nos va bien o nos va mal. Si tenemos lo que queremos o no lo tenemos. Pero la paz que nos da Dios es distinta, porque se basa en la confianza que tenemos en nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces, podemos decir que la paz es armonía interna. Y te voy a pedir que vayamos a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces debemos de entender que esta paz que nosotros como hijos de Dios debemos de tener está basada en esa confianza que tenemos en nuestro Dios. Ahora, hermano, vamos a hablar de la paciencia. Te voy a pedir, para hablar de la paciencia, que vayamos al libro de Santiago, por favor. Santiago, en su capítulo 1, los versículos 2 y 3. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Amén, hermano. La palabra del Señor dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Y lo refuerza todavía más en su versículo 4. Amén. Vamos al versículo 4, por favor. A ver, la estoy buscando, hermano. Entonces, la paciencia cuando llega, cuando logramos entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas, es cuando llega la paciencia. Él promete ayudarnos. Pero, ¿cómo puede llegar esa paciencia? ¿Cómo podemos tener esa paciencia? Hermanos, creyendo y esperando en Dios. Entonces podemos definir a la paciencia como la capacidad de sufrir circunstancias adversas, esperando con tranquilidad, con confianza, de una manera voluntaria, hermano, no por necesidad, no murmurando ni quejándonos, sino con plena confianza de que Dios está obrando. A veces no vemos, o a lo mejor en nuestro orar, en nuestro pedir a Dios, nosotros quisiéramos una respuesta rápida por parte de Dios. Pero Dios tiene perfecto plan para nuestra vida y tiene un tiempo que es perfecto. Y aunque a veces no veamos esa respuesta, nosotros debemos confiar en que Dios hará, en que Dios está obrando, porque Él conoce, aún antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe nuestra necesidad. Entonces, amado hermano, tenemos que tener paciencia sabiendo que Dios obra mucho antes de que nosotros empecemos a pedir. Paciencia entonces es tener una visión clara del fruto de Dios, que nos lleva a actuar en la oportunidad y en el momento que Dios precisa, no conforme a nuestra voluntad, hermano, porque a veces, les vuelvo a repetir, nosotros quisiéramos una respuesta en nuestro tiempo, en nuestra voluntad y en nuestros planes, pero Dios no obra así, hermano. Dios nos lleva a actuar en la oportunidad y en el momento que Dios precisa, es decir, conforme a su voluntad. Amén, hermano. Ahora hablemos de la benignidad. Vamos al libro de 2 de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Entonces, hermano, benignidad es ser sensibles en el amor. Es tener la capacidad de escuchar y de estar atento al otro, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a la persona que nos estamos acercando a compartirle de la palabra, a aquella persona que tiene necesidad. Benignidad es esa actitud de amor, de estar atentos, de empatía hacia el otro. Entonces es el amor de Dios que fue y es derramado en nuestros corazones para abrirlo hacia otros. Y volvemos a recalcar el amor. Si se dan cuenta, al hablar del fruto del Espíritu Santo, lo que predomina es el amor. Y en la benignidad no es tan distinto, porque dice que la benignidad es el amor que fue y es derramado en nuestros corazones para abrirlo hacia otros. Te voy a pedir que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones es por el Espíritu Santo que nos fue dado. La Biblia entonces nos habla en Colosenses 3:12 que debemos, ¿qué? De vestirnos de benignidad y de mansedumbre. Colosenses 3:12 nos hace énfasis que debemos vestirnos de benignidad y de mansedumbre. Entonces Dios transforma tu relación con los demás, ayudándote a ser menos insensible y a tener más amabilidad. Si nosotros logramos tener también esta cualidad, la cual no puede ser distinta a las demás, entonces nuestra relación con los demás va a ser mucho más estrecha. Vamos a poder de alguna manera
ser de edificación para aquel hermano que tiene necesidad. Vamos a tratar de comprender la situación y vivirlo desde su perspectiva, brindando amor y sobre todo estando atento a su necesidad. Entonces, ahora bien, la bondad y la fe son una extensión, hermanos, de la paciencia y la benignidad, las cuales están íntimamente ligadas una de otra. Ya decíamos que no podemos decir que tenemos el fruto del Espíritu Santo si alguna de estas cualidades, características, no está en nosotros. Entonces, de la misma manera, si ninguno de estos está ligado entre sí, entonces no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Decíamos que la bondad y la fe están ligadas a la paciencia y a la benignidad. Ahora hablemos de la bondad. Vamos a hablar de la bondad y te voy a pedir que me acompañes al libro de Efesios, en su capítulo 4, en el versículo 32. Efesios 4:32, y la palabra del Señor dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí, hermanos, se describe la bondad como una cualidad de ser bueno. Denota una inclinación a hacer el bien. La bondad tiene que ver con eso, hacer el bien, buscar ayudar, ser amables con los demás. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ser bondadoso es hacer lo bueno. Es decir, hacer lo que el Espíritu Santo desea que hagamos, con el fin de beneficiar a la otra persona de forma integral. No a medias, no vamos a ayudar a medias. Vamos a ayudar completamente. Vamos a hacer de edificación completa, de manera integral para la otra persona. Cuando logramos entender todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, entonces nosotros vamos a querer hacer cosas buenas por los demás. Cuando entendemos que todo esto que nos ha regalado el Señor podemos compartirlo, es cuando vamos a poder compartirlo, hermano. Porque si no lo tenemos y si no entendemos que como hijos de Dios tenemos que tener estas 9 cualidades, entonces pues no, no jamás vamos a poder compartirlo. Amén, hermano. Ahora vamos a hablar de la fe. Y la Biblia, entonces, algo que es bien sabido por nosotros, nos habla directamente y claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto donde lo encontramos, Hebreos 11:1. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Entonces, la fe es la visión de un visionario como Noé, según Hechos 11:7. Es la visión de un loco a quien Dios llama a realizar su voluntad, según Hebreos 11, versículos 8 y 9. Entonces, nuestra fe tiene que ir más allá, sabiendo que lo que esperamos sucederá y que aunque no lo veamos, Dios está obrando a nuestro favor. A veces fe es lo que nos falta como hijos de Dios. Pero debemos de esperar en Dios, confiar en Dios, porque nuestra fe tiene que ser practicada. Nuestra fe es la que da testimonio de lo que somos, de quiénes somos en nuestro Dios. Somos hijos de Dios, pero nuestra fe y la manera en cómo nos dirigimos es lo que da testimonio con los demás. Hablemos ahora de la mansedumbre. Vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 29. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo, dice la palabra, sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia habla de que la mansedumbre entonces hace cesar grandes ofensas. ¿Y dónde dice que hace cesar grandes ofensas? Eclesiastés 10:4, hermano. La mansedumbre entonces es la capacidad especial que tiene una persona, un hijo de Dios, para moldear su ira
y sus efectos. ¿Qué pasaría si no tenemos esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, hermano? Pues seríamos completamente unas personas del mundo. Si nos agreden, agrederíamos. Si nos insultan, insultaríamos. Nos dejaríamos actuar por nuestro yo. Y no permitiríamos que sea Dios quien gobierne nuestro ser, que derrame de esa mansedumbre que nosotros necesitamos para, como hijos de Dios, ser sabios, actuar con sabiduría, proclamar palabras de sabiduría. Si no tuviéramos la mansedumbre, hermano, pues no sé dónde estaríamos el día de hoy. Jesús mismo era manso y trataba a las personas con amor. Él no buscaba vengarse ni respondía con maldad a quienes lo trataban de mala manera. Y ciertamente, y a lo mejor un ejemplo que me viene ahorita a la mente, hermanos, imagínense que que Jesús hubiese actuado airadamente cuando fue juzgado, cuando fue insultado, cuando fue menospreciado, cuando fue agredido. Imagínense qué testimonio hubiera dado si Jesús hubiera reaccionado de otra manera y no hubiera preservado en él esa humildad, ese amor. Imagínense lo que hubiera sido, nuestra historia hubiera sido distinta. Entonces, cuando nosotros logramos tener esta cualidad también del fruto del Espíritu Santo, entonces estamos siendo testimonio de lo que Dios es en nosotros. Aprendemos a andar con humildad y a tener dominio de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, de nuestra lengua. Aprendemos a no airarnos tan fácilmente. Entonces, lo que nos dice en Mateo 11:29, en su palabra, el Señor Jesús nos amonesta a que imitemos su mansedumbre, hermano. Imitemos la mansedumbre de nuestro Señor. Permitamos que esa cualidad del fruto del Espíritu Santo habite en nosotros. Amén, hermano. Finalmente, vamos a hablar de la templanza y vamos al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Y dice la palabra: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Y a qué hace referencia la templanza? Hace referencia a la moderación de todas las cosas que vivimos en el mundo. La templanza es no dejarnos guiar por las cosas del mundo. Es procurar un equilibrio. Es de alguna manera someternos a Dios. Es permitir que el Espíritu Santo nos moldee y nos dé esa templanza que como hijos de Dios necesitamos tener. Es decir, es una autodisciplina que pone todo, no pequeñas cosas, no parcialmente, pone todo bajo el señorío de Cristo para vivir libremente. ¿Con qué fin, hermano? Con el fin de ser dueños de sí mismo, de nosotros mismos. Entonces, hermanos, el dominio propio es una señal de fortaleza. ¿Por qué decimos que es una señal de fortaleza? Porque es que Dios en ese preciso momento es cuando nos ayuda a actuar con sabiduría, aún en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Amados hermanos, cada una de estas virtudes del fruto del Espíritu Santo debemos de tener claro que está relacionada entre sí, de tal modo que quien vive en comunión con el Espíritu Santo es que ha de manifestar estas cualidades notoria y constantemente de una u otra forma. Entonces, si nosotros tenemos este fruto del Espíritu Santo, sí o sí lo tenemos que poner en práctica. ¿Por qué? Porque si tenemos el fruto del Espíritu Santo, entonces tenemos cada una de estas características. Y es entonces cuando nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir la vida con Jesús, como un árbol que crece, que madura,
pero sobre todo, hermano, que da fruto. Entonces, según crecemos en nuestro andar con Jesús, hermano, es como el Espíritu Santo va a transformar tu vida, mi vida, y entonces nos va a ayudar a ser mucho más maduros. Recordemos Lucas 6:44, por sus frutos los conoceréis. Así que, hermano, la pregunta del día es, ¿qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de árbol quieres ser? ¿Un árbol que no produce ningún fruto ni aún cuando se esfuerza por darlo? ¿O un árbol el cual tenga fruto en abundancia y sea el reflejo del amor de nuestro Dios? Así que, hermano, vamos a orar. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Doy gracias a Dios porque nos ha permitido este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Porque sin lugar a duda, tú eres bueno, misericordioso, pero sobre todo fiel para con cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre mío, que en esta hora sea tu bello Espíritu Santo el que visite, Señor, nuestra vida y nuestros corazones. Que quite todo aquello, Señor, que esté impidiendo, Padre mío, que cada uno de tus hijos, Señor, no tengamos ese fruto del Espíritu Santo. No lo reflejemos, Padre mío. Debemos entender la importancia de anhelarlo, de buscarlo, de perseverarlo, de tenerlo, pero sobre todo de practicarlo, Padre mío. Yo te pido, Señor, que quites todo aquello que estorbe, todo aquello que no nos permita, Señor, gozar de ese fruto del bello Espíritu Santo. Sé tu propicio, como hasta el día de hoy ha sido, Señor, en la vida de mis hermanos, en mi vida. Sea tu bendición derramada sobre cada uno de ellos, sobre sus hogares, sobre sus familias. Señor, cubre sus fuentes de empleo, cubre su economía, su salud. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Que el día de mañana que podamos regresar a tu casa, Señor, podamos, Señor, muchos de nosotros regresar con ese gozo, con ese amor, con esa paciencia, la templanza, cada una de las cualidades del bello Espíritu Santo, Padre Celestial. Para que, Padre mío, habitemos en ese amor que tú nos has pedido, Señor, que habitemos como tu iglesia. Sea dada a ti la gloria y la honra, Padre mío, porque tú eres el único merecedor, Padre Celestial. En esta hora te damos gracias por tu fidelidad, Padre Celestial. Sea tu nombre bendecido y exaltado en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues esta ha sido nuestra enseñanza. Espero que haya sido de edificación. Dios los bendiga. Nos estamos viendo en nuestra próxima enseñanza.